Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo, regidor, y Gibran Ramírez vamos a debatir sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno federal y los gobiernos de los estados a casi 10 meses del primer caso registrado de COVID-19 en el país. Después voy a tener una charla con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Con ella vamos a analizar la iniciativa de ley para regular la subcontratación en México, el llamado outsourcing. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Mire, yo creo que usted como yo estamos fatigados del tema del COVID-19. Llevamos ya 10 meses que se registró el primer caso y han muerto casi 100,000 mexicanos. Ya superamos la cifra del 1,000,000 de personas contagiadas en territorio nacional. Sabemos que se ha reportado en las últimas semanas un incremento en el número de contagios en algunos estados, como en la Ciudad de México, en Durango, en Chihuahua, en fin, se está poniendo otra vez feo este tema del COVID-19 y como le digo, estamos fatigados de hablar, de escuchar sobre este tema, pero hay que seguir hablando, hay que seguir viendo qué es lo que están haciendo los gobiernos, hay que también seguir viendo qué estamos haciendo nosotros como sociedad. Por eso vamos a debatir el tema de hoy, del COVID-19, de dónde estamos y de cómo se está manejando esta crisis sanitaria con Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Compañeros de mesa. Gibran Ramírez. Gibran, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches, contertulios. Y Carlos Bravo, regidor. Carlos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Pues hoy tú escribes al respecto sobre este tema. Pues ahora sí que platícanos de qué va tu artículo de opinión el día de hoy sobre el COVID-19. Pues sí, mira, Leo, a raíz de que llegamos ya a las marcas de más de 1,000,000 de contagios y más de 100,000 muertos confirmados según las cuentas oficiales, aunque sabemos que en ambos casos se trata de cifras que están subestimando lo que ha pasado, digamos, a nivel de campo, pues a mí sí me parece importante, hacer un balance sobre todo de la gestión del subsecretario López-Gatell, es lo que hago en mi artículo de hoy. Reconozco que la labor que tenía frente a sí el subsecretario ya de por sí era francamente muy difícil, pero también me parece que él ha sido un muy mal administrador del propio desgaste natural que tendría en ese encargo, y bueno, pues ahora su figura me parece se encuentra muy deteriorada por muchas razones, por las contradicciones en las que ha incurrido, por la arrogancia con la que se ha conducido y quizás sobre todo por la cantidad de conflictos en las que se ha metido el subsecretario López-Gatell. La verdad es que se ha peleado con todo el mundo, se ha peleado con los medios de comunicación, se ha peleado nacionales y extranjeros, se ha peleado con gobernadores, se ha peleado con el propio gremio médico, con la jefa de gobierno, en fin, realmente ha sido un factor más de división que de unión, ¿no? Pero en esto sí me parecería muy importante para tratar, digamos, de calibrar la discusión, admitir, digamos, que es una exageración responsabilizar al gobierno de la pandemia, de todos los fallecimientos, de todos los contagios. No, bueno, nadie hace eso, Carlos. Creo que sí hay de pronto una cierta tendencia a hacerlo, casi como si el gobierno, pues como si López Obrador o López-Gatell hubieran creado el virus. No. Y creo que eso, digamos, hay que descartarlo de entrada. Por ahí no va la cosa, y hay que hacerlo, digamos, por precisión, pero también para tratar de encauzar la discusión por un rumbo más productivo, porque también creo que del otro lado, de pronto hay quienes optan por hacer como si el gobierno no tuviera responsabilidad alguna en la gestión de la pandemia, en la contención de sus impactos sanitarios, sociales, económicos, ¿no? Yo creo que aquí es crucial, Leo, distinguir entre, por un lado,
las restricciones que enfrenta un Estado institucional y fiscalmente débil, y por el otro, la irresponsabilidad de una autoridad negligente. O sea, en cuanto a lo primero, es verdad que México difícilmente hubiera podido dar una respuesta como la que dio, por ejemplo, Corea del Sur, ¿no? Pero también es muy sorprendente que México no haya podido reaccionar, ni siquiera como reaccionó, por ejemplo, el gobierno de Togo, que tuvo una reacción ejemplar en términos de su capacidad de hacer pruebas y de trazar cadenas de contagio y aislar a los enfermos para evitar la propagación del virus. Pero entonces, si entiendo tu argumento, tu evaluación es negativa del gobierno de México. Encuadrarla, digamos, de un modo que pueda conducir a una discusión constructiva y no nada más como a echar culpas de un lado o del otro, ¿no? Okay. México padecía un rezago importante en materia de salud, sin duda, tanto en términos de infraestructura, de cobertura, de calidad del servicio, de recursos humanos, de comorbilidad. Pero no peor que Togo. ¿Perdón? Pero no peor que Togo. Exacto, a eso voy. México podía haber hecho mucho más en términos de inversión pública para contener y mitigar los efectos de la pandemia, sin duda. Y mira, te voy a dar nada más un par de cifras como ejemplo. Rápido, venga. Porcentaje del PIB. ¿Cómo comparan las políticas de estímulo, de rescate, todo ese paquete de apoyos que implementó México con los paquetes de apoyos de otros países del mundo? En México es menos del 1% del PIB el presupuesto que se dedicó a eso. En Argentina es el 6%, en Brasil es el 12%, en Turquía es el 13%. No estamos comparando con Japón, con Canadá o con Australia, estamos comparando con países que son perfectamente equiparables a México y la verdad salimos muy mal parados. De veras, no teníamos un margen presupuestal o de endeudamiento mayor que esos otros países. Bueno, y el otro indicador sería el de las pruebas por millón de habitantes. México realiza cuestión de 80 pruebas diarias por millón de habitantes. Pakistán, 156. República Dominicana, 315. Panamá, arriba de 1,500. De veras, en nuestro país no teníamos las capacidades para hacer eso que hicieron otros países. Déjame concluir solamente diciendo que, en efecto, México no es Corea del Sur, no es Canadá, no es Australia. Pero carajo, tampoco somos Pakistán, tampoco somos República Dominicana, ¿no? Hay que evitar que las debilidades institucionales y fiscales del Estado mexicano terminan convertidas en un pretexto para disculpar la negligencia de las autoridades. Muy bien, muy puntual y dura la crítica que hace Carlos. Quiero escuchar la opinión de Gibran al respecto. Sí, es una crítica puntual, es una crítica dura, es una crítica poco seria. Desde luego que Hugo López-Gatell ha tenido obstáculos en la coordinación con los gobernadores y ha tenido problemas y fallos. Yo reconozco que ha sido un fallo propio de su vocación científica dar ese debate innecesario sobre el cubrebocas, pero con los únicos que importa que esté bien para esta gestión es desde luego con la población. Y Mitofsky registra que los únicos que superan en acuerdo al tratamiento de la pandemia a Hugo López-Gatell y por 3% son las instituciones hospitalarias privadas, pero Hugo López-Gatell tiene ahí un 55% de aprobación. En México el IGE se registraba que es uno de los dos políticos con mayor aprobación en el país, de tal manera que la mayoría del país lo evalúa bien. Luego, la comparación con Togo. Togo tiene como 7 millones de habitantes, son 10 millones de habitantes menos que el Estado de México. Por favor, esas comparaciones no son serias. Y después, el gasto. Con Argentina y Brasil, la comparación. ¿Lo importante es gastar? No. Lo importante es gastar bien y tener resultados. Y tanto Argentina cuanto Brasil no superan en el número de muertes por cada 100,000 habitantes, de tal manera que ninguno es un ejemplo para México en la manera de gestionar esta pandemia. Para evaluar una política pública tenemos que partir primero de las condiciones, después de los objetivos y finalmente aquilatarlos con los méritos en el cumplimiento de esos objetivos. Primero, las condiciones. El abandono de la infraestructura hospitalaria los últimos 30 o 40 años. Segunda, somos el lugar 6 mundial en incidencia de diabetes. Tercera, somos el lugar 8º mundial
en incidencia de obesidad. Cuarta, tenemos más del 60% de la población en informalidad laboral y esto es directamente sin acceso a la seguridad social. Ese es el país que tuvo que gestionar López Obrador y López-Gatell. Después el objetivo. El objetivo era diferir los casos diarios para que nunca se rebasara la capacidad hospitalaria y evitar entonces las muertes que podían ser evitadas por falta de atención médica. Había otras que no podían ser evitadas. Y finalmente, creo que podemos evaluar y tener un acuerdo en los siguientes méritos. Esos objetivos que fueron trazados y anunciados desde el principio se lograron. Segundo mérito. Según la OPS, México realizó el mayor esfuerzo exitoso en la región en materia de expansión hospitalaria. Es todo mérito del gobierno federal. 98% del presupuesto de esa expansión corrió a cargo del gobierno federal y los gobiernos de los estados no correspondieron. Y tercera, tenemos en muertes por cada 100,000 habitantes el quinto lugar en América Latina y tenemos en el mundo el lugar 9, cuando tenemos los que les dije, el sexto en obesidad y el octavo en diabetes. Entonces creo que estas correlaciones son muy claras de cuáles eran las posibilidades que teníamos de gestionar. Estábamos en una de las peores situaciones y, sin embargo, los objetivos de política pública se lograron. Ahora, muy bien. Creo que también hay cosas que han estado mal. A ver, espérame, Gibran, déjame interrumpirte ahí para que entre Paula Sofía al debate, porque tenemos, me parece, dos visiones, dos opiniones muy diferentes, la de Carlos y la de Gibran, y quiero que Paula Sofía diga pues con quién está más de acuerdo, si con Gibran o con Carlos. Bueno, yo lo primero que diría es que una medida clara del éxito o fracaso de una política es que cuánto se acerca a tus propios pronósticos, a los propios pronósticos de la política sobre qué era un éxito o un fracaso, ¿no? Yo recuerdo que a principios de la pandemia, López-Gatell dijo que si llegábamos a 80,000 muertos iba a ser un escenario catastrófico. 60,000, Paula. Y ya vamos en 100,000, ¿no? O sea, creo que más allá de las consideraciones que yo pueda tener sobre el éxito de la política, pues se las dejo al propio López-Gatell y a sus cálculos para decir qué tan bien nos está yendo. Ahora, creo que el COVID es una pirinola, es como si en la pirinola mundial nos hubiera salido todos pierden, ¿no? O sea, creo que salvo las contadas excepciones de algunos países asiáticos, creo que todo mundo tiene distintos grados de fracaso, pero creo que esta no puede ser una justificación y a veces siento que está haciendo para ya dejar un poco que las cosas salgan simplemente como pueden salir de aquí a que haya vacuna, ¿no? Siento que ahorita estamos como apostando mucho al tema de futuro, pero ya va a venir la vacuna pronto y estamos tratando como vender esos éxitos a futuro de que ya compramos las vacunas, ya tenemos una apuesta para no sé qué, sin tomar en consideración que la pandemia todavía va a durar un año más. Y entonces, pues ahí yo sí recupero esta distinción muy linda que hace Garzón Valdés entre calamidad y catástrofe, ¿no? O sea, catástrofe es un hecho natural y calamidad es un mal manejo de ese hecho natural que hace que las cosas se vuelvan muchísimo más trágicas. Y en ese caso, pues yo creo que la gran calamidad aquí son pues lo que yo llamo las 50 sombras de la irresponsabilidad a todos los niveles. O sea, creo que hay para repartir irresponsabilidades en todos los niveles. En el nivel federal yo creo que sí hay una desestimación, no tanto de la profundidad de la crisis, creo que en el tema hospitalario coincido con Gibran. O sea, lo que se hizo en esfuerzo para ampliar la capacidad hospitalaria fue muy cañón, pero sí la duración. O sea, creo que todo el mundo pensó que esto iba a durar 4 o 5 meses y de hecho la política, si uno ve el presupuesto del siguiente año, pues creo que apuesta un poco al tema de que esto en algún momento se va a acabar y entonces vamos a seguir con nuestro business as usual, ¿no? Y hay subejercicio. Déjame también quiero su opinión, porque nos concentramos luego mucho en el tema del gobierno, Carlos, Gibran, Paula Sofía,
Y yo creo que aquí también, y como liberal que soy, tengo que decirlo, hay una responsabilidad personal y una responsabilidad de la sociedad. Yo decía al principio del programa y sigo sosteniendo, estamos fatigados, estamos cansados, estamos hasta el copete de este maldito virus. Y muchos han bajado la guardia y muchos han relajado las medidas de contención de esto. Se entiende, pero pues eso nos va a llevar, Carlos, a, como está ocurriendo, un aceleramiento, una aceleración de los contagios. Sí, Leo, mira, déjame añadir lo que estás diciendo dentro de la ecuación que estaba planteando. En efecto, creo que no debemos pretextar las debilidades institucionales ni fiscales del Estado mexicano para disculpar la negligencia de las autoridades. También creo que no deberíamos pretextar la negligencia de las autoridades para exentarnos de nuestra responsabilidad, tanto individual como colectiva. Efectivamente, sería, creo, un error asumir que el gobierno tiene que hacerlo todo. El gobierno no puede hacerlo todo. No, claro. También es cierto que nos ha quedado a deber. También es cierto que los ciudadanos pues tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca. En ese sentido, yo digamos tengo como un balance mixto, porque dependiendo de en qué momento de la pandemia, me parece que la sociedad ha respondido a veces mejor, a veces peor. Me parece deplorable ciertamente esta de pronto como práctica de decir, pues el gobierno ya no se lo toma en serio, entonces yo tampoco lo voy a hacer. Me parece que es una forma de capitular a la responsabilidad que tenemos todos para con todos. Pero también creo que la sociedad de alguna manera necesita ser ayudada para obedecer las indicaciones. Una pandemia es una, por un lado es una catástrofe, pero por el otro lado es una calamidad cuando no se gestiona correctamente. Y lo cierto es que las personas no somos tontas, pero tenemos muchas dificultades para poder calcular los riesgos en escenarios de tanta incertidumbre y de tanta fatiga, como estamos diciendo. Y creo que ahí ciertamente ha habido un problema de comunicación, más allá de los problemas de la gestión en términos de política pública, de respuesta sanitaria o económica a la pandemia. Creo que también ha habido un terrible problema de comunicación, porque los mensajes han ido cambiando con el tiempo, ¿no? De hecho, ahorita ya no estamos en ese momento de la discusión, pero creo que uno de los ejemplos más emblemáticos de eso fue el quédate en casa cuando tuviera síntomas, ¿no? O sea, llegamos a un momento en el que claramente lo que presumían las autoridades de la sobrada capacidad hospitalaria tenía que ver con que mucha gente se estaba negando a ir a los hospitales. Y había evidencia, de hecho, de que dependiendo del tipo de hospital al que uno fuera, empezando por los privados y terminando por los públicos, la probabilidad de morir en el hospital aumentaba. La gente solo iba cuando ya estaba muy mal. Afortunadamente ese mensaje ya cambió, pero pues creo que, digamos, cuando hagamos el balance completo, veremos que sí, ahí hubo problemas de comunicación que tampoco ayudan para que la gente sepa qué hacer. Lo mismo con las contradicciones en cuanto a los escenarios catastróficos, en cuanto a los picos, ¿no? Yo creo, como te digo, que no debemos pretextar la negligencia de la autoridad para dejar de hacernos responsable cada uno de nosotros, y pues cada quien sabrá qué tanto ha estado a la altura o qué tanto también ha quedado a deber. Déjame preguntarte, Gibran, porque tú te contagiaste de COVID-19 después de andar pues prácticamente por varios estados de la República en pues tu aventura electoral de querer ser el presidente de Morena. ¿Valió la pena? ¿No sentiste que estiraste mucho la liga? O sea, ¿cuál fue tu responsabilidad en todo esto? Fíjate, Leo, que no me contagié en la gira, sino de semanas después. Sí. Yo anduve por todo el país, organizamos actos casi siempre de menos de 100 personas, con sana distancia, con termómetros, con gel, y no tuvimos noticias de contagio. Yo no me contagié, nadie de mi equipo se contagió. Me contagié en una reunión que tuve en la colonia Roma con un miembro del gabinete, que no te puedo decir quién, pero sí, yo creo que siempre se trata de asumir un riesgo, y que algunos
No sé si es mi caso, pero sí conozco a mucha gente que ha entrado en una especie de nihilismo, si esto es una fatalidad, si va a seguir azotando por meses, quizá años al mundo, pues va a haber mucha gente que se morirá. Y yo lo he escuchado de muchas personas. Muchas, creo, claro. Sí, y cada vez más, porque nos desesperamos mucho más de estar encerrados. Oye, y también hay la actitud de, ya si me va a dar que me dé de una vez, total me encierro 2 semanitas en la casa y no pasa nada. No, es que sí pasa, ¿eh? Sí pasa. Claro. ¿No? O sea, sí puede ser horrible. He escuchado de muchos miembros de mi generación. Sí. Sobre todo, y me he dado cuenta, y me decía la neumóloga que me estuvo asesorando, que hay muchos hombres jóvenes sin comorbilidades. Yo sí tengo una. Pero hay muchos hombres jóvenes sin comorbilidades que tienen una reacción exagerada ante el virus de inflamación y que terminan muriéndose cuando no se lo esperaban y cuando decían, bueno, ya que me dé de una vez, claro, encierro 2 semanas. Hay muchas cosas que todavía no sabemos. La verdad no era mi caso. Yo tengo hiperreacción bronquial, estoy en límites con hipertensión. Entonces yo procuraba cuidarme lo más que se pudiera y tuve muchas complicaciones. Sin embargo, creo que no todas las personas tienen este espacio de libertad para responder al llamado de la responsabilidad individual. Aquí lo vi muchísimo. En los primeros meses de la pandemia, todos los coches estaban en el estacionamiento, todos mis vecinos se quedaron aquí. Y, sin embargo, en donde viven mis papás, que es en el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, casi ningún vecino se pudo quedar ni aunque hubiera querido. Porque la mayoría tiene que trabajar cada día para darle de comer a su familia. Un caso muy distinto es el de las clases altas y clases medias que organizaron fiestas privadas. Pero también, a ver, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Gibran, que es muy diferente la situación entre las distintas clases sociales. Estoy completamente de acuerdo. Pero eso tampoco puede ser un pretexto para que los que tienen menos recursos económicos también hagan algo, también se cuiden. Ponerse un tapabocas, ponerse un cubrebocas es algo sencillo y barato. Claro, eso sí, desde luego. Y fíjate que eso sí varía mucho estado con estado. Ahora que estuve viendo las calles en todos los estados de la República, hay algunos como Campeche donde la gente es muy estricta. Eso sí que varía muchísimo, pero hay gente que aún con el cubrebocas y tomando las precauciones, lo que no puede hacer es guardarse en la casa. Ahora el gobernador de Durango cerraba la frontera de Torreón con Gómez Palacio y mucha gente deja de circular de un lado a otro, pero los pobres, los que tienen que ir a trabajar porque son obreros, pues tienen que irse caminando y se exponen igual y llegan aglomeraciones y las cosas acaban relativamente mal para todos los que no tienen esa libertad, que son la mayoría en México. Tenemos un 60% de población en informalidad. Sí. ¿Cuánto será de la élite de la informalidad? ¿5, 10%? Entonces, por lo menos la mitad de la población no puede hacer eso. Muy bien, ya se nos fue el tiempo. De hecho, nada más queda tiempo para un último comentario tuyo, Paula Sofía, sobre este tema de la responsabilidad individual y la solidaridad que tenemos que tener con los demás. Creo que la pandemia está poniendo incluso en debate pues nuestros grandes valores de la democracia liberal, ¿no? O sea, creo que hay un tema sobre libertad, hay un tema sobre igualdad, que lo estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, esta gente que siente el derecho a irse a enfermar, ¿no? Y que se ve en contraste con los países asiáticos, que son países que hace muchos años decidieron que en ese debate ellos iban por la seguridad y punto. Y este es un tema en el que, pues sí, de irresponsabilidad, cuando yo decía tantas irresponsabilidades, evidentemente pues también hay una responsabilidad individual de gente que no se está haciendo cargo ni de su propia salud, ni de la protección comunitaria que debe de ser. O sea, aquí, uno, ojalá te enfermaras tú si te arriesgas, ¿no? Te enfermas tú o se puede enfermar cualquiera de tu casa. Dos, pues también si colapsas, si apoyas a colapsar un sistema de salud, pues no solo es el tema del COVID, estamos viendo también
muchísimos problemas en otras enfermedades que no se están atendiendo correctamente y que no se están satisfaciendo las necesidades de otras enfermedades de gente que sí se está cuidando, porque estamos saturando la capacidad hospitalaria y estamos generando conflicto de presupuesto y todo en el caso porque todo se está orientando al COVID. Pero yo también creo, junto con Carlos, que sí hay algunos casos, o sea, el ejemplo que pone Gibran es muy claro para evidenciar esto. Hay algunos casos donde tenemos que ayudar a la gente a cumplir. Y creo que esa es una de las cosas que tienen que pasar al o sea, ahí sí entra el gobierno. Ahí sí entra el gobierno. Sí. Desde luego. Y tenemos que ayudar a la gente a que, si ya vimos que la única solución es quedarse lo más encerrados posibles, pues hay gente a la que tiene que salir a trabajar y tenemos que ayudar a que esa gente salga lo menos posible. O darles dinero, como en Estados Unidos. En Estados Unidos repartieron dinero. Y apoyo también a las empresas para que, si van a cerrar, no truenen y no se acabe el empleo. O sea, creo que ya en todos estos meses ya nos dimos cuenta qué cosas íbamos a seguir necesitando para poder avanzar. Y en esas yo creo que sí necesitamos más Estado. Bueno, hijo, pues qué buen tema, caray. Me gustaría seguir debatiéndolo con ustedes, pero se nos acabó el tiempo. Y bueno, pues ni modo, los despido y espero que estén muy saludables. Gracias, Gibran, gracias, Carlos, gracias a Paula Sofía. Todos. Gracias. Voy a hacer una breve pausa. Viene la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, para debatir un tema que ha despertado mucha polémica: la reforma que está proponiendo el presidente López Obrador en el tema del outsourcing o la subcontratación aquí en México.